Ya, sí, puede ser que tenga problemas de escritura o de que se haya eh, que se haya derivado mal, puede ser. Veamos, vamos a ver qué pasa. A ver, dice que supuestamente estas funciones satisfacen esa ecuación. Todo esto, hasta aquí, es una función, esa es otra función y esa es otra función, ¿cierto? Y ya con la primera les da. Esta es la segunda derivada de f, esta es la primera derivada de f y esta es f. ¿Necesita que probemos las tres o solo la última? Ya, vamos a ver la última, ¿de acuerdo? Igual tengo que calcular las dos derivadas. La primera derivada de esa función, a ver, quizás convenga escribirla así y derivamos ahí. Esa expresión queda 4x logaritmo natural de x más 2x cuadrado sobre x menos 2x. ¿Ya? La primera derivada, y aquí podemos simplificar. Simplificamos esa x con uno de aquí, entonces nos queda así. Y esto va a ser igual a 4x logaritmo natural de x. Y la segunda derivada, que la necesito acá, ¿cierto? Va a ser la derivada de esto. Y va a ser 4 logaritmo natural de x más, más 4, ¿cierto? Porque más 4 por, o sea, más 4x por 1 partido por x. Y esto hay que reemplazarlo. Quedaría x cuadrado factor de 4 logaritmo natural de x más 4 menos 5x por 4x logaritmo natural de x más 9 por 2x cuadrado logaritmo natural de x menos x cuadrado. No pongo igualación porque quiero verificar que efectivamente eso me dé 0. Pero esto sí es igual. Vamos a hacer la multiplicación o reducción. Dígame usted si vamos bien o si no entiende alguna parte, ¿ya? Quedaría 4x cuadrado logaritmo natural de x más 4x cuadrado menos 20x cuadrado logaritmo natural de x más 9 por 2 son 18 x cuadrado logaritmo natural de x menos 9x al cuadrado igual, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos ya menos 20 con ese 18 y ese 4 y me quedan 2 x cuadrado logaritmo natural de x y menos 5 x cuadrado.
Claro. Y esto tenía que ser igual a 0. Y no da, y no da 0. Y mide exactamente eso. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que esto, esta G, bueno, no, le puse F a todo. F no es solución. O sea, tendríamos que no cumple. Simplemente Claro, eso. no es solución de la ecuación. Mm, claro. Pero, profe, Ujú. el donde, donde se... Espera, es que me enredé. Yo Me enredé. creo que esta función, la de aquí, debe ser x al cuadrado por 2x, logaritmo natural de x. No. O x cubo. No, cambiar este por 3. Eso puede ser. Eso puede dar. ¿Ya? A ver qué dicen del chat. Bueno, sí. Veamos, pues veamos qué pasa. Si hago el cambio, vamos a hacerlo con rojo, a ver qué pasa si hago el cambio que en lugar de 2 sea 3. Aquí quedaría 3 y 3, ¿cierto? Entonces la primera derivada sería sería 6x cuadrado, logaritmo natural de x. Espérese. Estoy pensando en dos cosas al mismo tiempo. Ya, veamos. La primera derivada sería 6, estoy derivando esto, ¿ya? 6x cuadrado, logaritmo natural de x, más 2x al cubo partido por x sería x cuadrado, menos 3x cuadrado, ¿ya? Es decir, 6x cuadrado, logaritmo natural de x, menos x cuadrado. Y la segunda derivada, ¿sí? Va a ser 12x, logaritmo natural de x, más 6x, 6x cuadrado partido por x, ¿cierto? Menos 2x, esto va a ser 12x, logaritmo natural de x, más 4x. ¿Sí? ¿Me sigue, cierto? Sí. Ya. Entonces ahora reemplazamos y quedaría x cuadrado por la segunda derivada. X cuadrado por la segunda derivada, que sería esta de acá. 12x, logaritmo natural de x, más 4x. Luego viene menos 5x por la primera. Menos 5x por la primera derivada, que sería 6x cuadrado, logaritmo natural de x, menos x cuadrado. Más 9f. Más 9 por 2x al cubo, logaritmo natural de x, menos x al cubo. Ya. Y aquí igual. Esto ya es multiplicar nomás. Serían 12x al cubo más 4. No.
logaritmo natural de x más 4x al cubo menos 6 por 5, 30, x al cubo, logaritmo natural de x, más 5x al cubo, ¿quedó más también? No, bueno. Más 2 por 9, 18, claro, x al cubo. Fíjese que ese 18 más esos 12 me van a dar los menos 30. Logaritmo natural de x menos 9x al cubo, y esto va a ser igual. Ya, esta expresión con esa y con esa se anulan, 0. Y aquí s con s y con s da 0. Ahí sí da. Ya. ¿Por qué pasa eso? Yo quiero una explicación de usted, de su parte. Cuando yo le dije estaba pensando en dos cosas, es porque estaba pensando en la explicación, porque esto sí iba a dar. ¿Ya? Entonces quiero que me diga por qué esto sí da y en la otra no da. Que no es solamente por el cálculo que hicimos. Tiene que Es fíjese. porque... Yo vi aquí arriba, aquí, supe que eso iba a ser solución. Sin calcular las derivadas. ¿Por qué? No tiene que Por- ver porque las dos anteriores lo eran. Exactamente. Justamente por eso. Justamente por eso. Fíjese. Y las dos Vamos a- anteriores son como... componen esta. Sí, pues. Como una suma, creo que. Sí. Sí, exactamente. Fíjese. Si a de x y b de x son soluciones, pero de esta ecuación diferencial, ¿ya? De esta ecuación, de x cuadrado f segunda de x, ¿qué más? Menos 5, 5 derivada de x. menos 5x f' de x más 9f igual a 0, ¿ya? Si ambas son, entonces la propuesta es que a x o alfa x más beta b también es solución. ¿Ya? O sea, si esto es otra función g, ¿ya? Entonces fíjese que si a, por ejemplo, es solución, ¿ya? Aquí voy a tener entonces que x cuadrado por la segunda derivada de a menos 5x por la primera derivada de a más 9 veces a es igual a 0, ¿cierto? Si esto yo lo multiplico por alfa, ¿sí? O pensamos en cómo es la segunda derivada. No, esto. La segunda derivada de alfa por x. Esto es alfa por la primera derivada. O sea, el alfa sale de la derivada, ¿cierto? Cuando yo calculo, a ver, pensemos primero en la primera derivada. La primera derivada de un producto por escalar es, saco el escalar. Esto es álgebra de derivada, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo vuelvo a derivar ahora esta expresión, alfa por la derivada de a, derivado, el alfa vuelve a salir y me queda la derivada de la derivada.
Entonces esto es alfa por la segunda derivada de A. ¿Sí? Con B pasa lo mismo. ¿Sale al cuadrado? No, no sale al cuadrado. No sale al cuadrado. No sale al cuadrado. Recuerda, mira, a ver, No, sí, me arrepentí. ya, ya. Piensa, a ver. Sí, pues cuando derivo 3x cuadrado, ¿qué es lo que haces tú? Sacas el 3 y derivas el x cuadrado, ¿cierto? En general, alfa por f de x derivado es, bueno, la derivada de un producto, que va a ser la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, pero esto es 0, ¿ya? Entonces el alfa sale nomás. De la primera, de la segunda, de todas las derivadas sale ese escalar, ¿ya? Entonces pasa eso con el A y pasa eso con el B. Y cuando yo derivo la suma, por ejemplo, f más g derivado es lo mismo por álgebra de derivada que f', o sea, la derivada de f más la derivada de g. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero derivar alfa a más beta b, esto va a ser alfa por la derivada de a más beta por la derivada de b. ¿Sí? Y si quiero hacer la doble derivada, voy a tener la doble derivada aquí por estas propiedades de la derivada. Aquí decimos que es lineal, que la suma se separa, o sea, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, y que además saca el escalar. ¿Ya? Entonces, si A cumple y B también cumple, eso quiere decir que beta, claro, aquí, por ejemplo, multiplico por alfa y me queda x cuadrado, alfa, segunda derivada de x, menos 5x, alfa, primera derivada de x, de a, más 9 alfa a igual a alfa por 0, es decir, 0 también. ¿Qué significa esto? Que esta expresión o esta función también es solución. ¿Sí? Si a es solución, alfa por a también es solución. ¿Ya? Y si b es solución, beta por b también es solución. Ahora hay que ver que la suma sea solución. ¿Ya? Entonces, si pasa esto con a, b, o sea, beta por b también es solución de la ecuación. Y voy a tener que x cuadrado beta segunda derivada más, sí, o sea, no, menos 5x beta por b' más 9 beta b de x, eso también me va a dar 0. ¿Por qué? Porque b de x es solución. Y si b de x es solución, beta por b de x es solución y se satisface esta igualdad. Entonces ahora basta que yo sume esa línea, la de la estrella, con esa línea de la estrella, y como ambas son iguales a 0, la suma también va a seguir dando igual a 0. Entonces yo voy a poder factorizar, por ejemplo, por x cuadrado, y me va a quedar alfa por a segunda más beta b segunda, ¿cierto? Menos 5x por alfa a prima más beta b' más 9 por alfa a más beta b. Y esto sigue siendo 0. Por lo tanto, esta función alfa
A más beta B también es solución. ¿Ya? ¿Y qué es lo que decía al principio? Bueno, tenía tenía esta como solución, que es el A, y tenía esa como solución, que es el B. Por lo tanto, yo puedo hacer A más B o A menos B, que también es solución, como 2x al cubo, logaritmo natural de x, menos x al cubo. Y esto lo puedo factorizar por x al cubo, factor de 2, logaritmo natural de x, menos 1. Y ahí está esta. Claro que con el exponente cambiado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, ahora quedó claro. Muchas gracias. Ya, Perfecto. genial. Genial, genial, genial. ¿Alguna otra duda? Esto se verá como propuesto para futuro, o sea, como una proposición. ¿Cómo? Lo que acaba de mostrar, o sea, en lo que este taller, como lo ocuparemos más a futuro. Sí, pues cuando le toque algún curso con ecuaciones diferenciales. El próximo semestre. Próximo Ah, semestre. ya. ¿Ya? Hecho. Vamos a Ahora vamos a Taylor, o Taylor, ¿cómo se dice? Taylor. El otro día estábamos comentando cómo se le habrá ocurrido ¿A quién? a Taylor el teorema. Ah, bueno, pero hizo la construcción del polinomio de Taylor en clase. Po. Sí, pero por eso, pero me imagino cómo a él se le ocurrió tan buena aproximación. Mm. Em. Ya, a ver. Una aclaración. No es mi tiempo libre. Es que esta tablet no la ocupo solo yo. Ahí está la aclaración de por qué aparece Soy Germán en el fondo. Estamos hablando de Taylor, no del video. Sí, pero es que ponen cosas en el chat. Yo les dije, usa el chat. Bien, para el curso. Ya no se ande fijando ahí en qué cosas tengo abiertas o cerradas. En las Estamos aplicaciones. hablando de Ya, Taylor. chao. Y mire, tengo ese también que no lo uso yo. Pues. Bien, Taylor. Taylor. ¿Qué hace Taylor? Taylor. Uf. Nosotros vimos series de Taylor, ¿no? En el curso pasado. No. No. Ya. O Bueno, sea, quizás sí, pero solo para calcular como si era convergente o divergente. Pero no así como la bueno. serie geométrica y todas esas cosas. Ah, ya. Cierto, ya. Lo que hacemos aquí es justamente es plantear una serie, ¿ya? Que cuando la recortamos, cuando consideramos sus primeros términos, primeros n+1 términos, se nos forma un polinomio, ¿ya? El polinomio, fíjese que ahora este polinomio está teniendo una característica diferente, está teniendo la característica de una suma parcial de unas cosillas, ¿ya? De que son sumas de derivadas. En álgebra 1 vieron polinomios también, ¿cierto? Pero como un conjunto que tenía cierta estructura, que podía sumar, que podía multiplicar por escalar, ¿cierto? Que podía encontrar raíces. Entonces se estudia polinomios desde una perspectiva. Aquí el polinomio tiene otra connotación. El polinomio aquí, el polinomio de Taylor, tiene
la connotación de ser una aproximación de algo, una aproximación más abordable que la función que no tengo a mi, que no puedo no tener acceso o tener muy poca información, ¿ya? Entonces, el polinomio de Taylor surge como una aproximación a funciones que son más complejas de trabajar, ¿ya? Es más fácil trabajar con un polinomio cuadrático, cubo, de grado un poquito más grande, que con unas exponenciales o con unas funciones trigonométricas o algo más complicado, o incluso con funciones de las cuales usted no tenga la expresión, pero sí información sobre las derivadas. Yo se lo dije eso en un momento. Dije, a veces tenemos o importa más la información de las derivadas de f que la propia función, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es? Para recordar, aquí digamos usted, ¿qué es el polinomio de Taylor? ¿Cómo lo defino? ¿Cómo lo construyo? ¿Cómo lo calculo? Es una Polinomio de Taylor, sumatoria. ¿ah? Es una sumatoria. Sí, exactamente, es una sumatoria. Necesita dos elementos, un grado y un punto en donde calcularlo, ¿cierto? Un punto P o un punto A, como sea. Entonces, el polinomio de grado n, centrado en un punto A, en la variable x, se define como la sumatoria de las derivadas de una función evaluadas en este punto A sobre el factorial de k, donde k es el índice de esta sumatoria que va de 0 hasta n. Y este factor, ¿ya? Este cociente, multiplica a x menos a, que es el desplazamiento que tiene este polinomio eh, respecto al centro, si lo quiere ver así. ¿Ya? El centro es a. Entonces esto está pensado para valores cercanos a A. Mañana entra Taylor también. No, son hasta los temas del lunes. O sea, del taller del martes. Ya. Hasta parciales, no, Hasta parcial creo que sí. implícita. Es, ya. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, entonces, claro, ¿qué elementos aparecen aquí? Que son los que nosotros vamos a destacar por ahora. Son estos de aquí. Son las derivadas de orden superior de la función. ¿Ya? Esto podríamos hacerlo hasta infinito, ¿ya? Mientras mayor el grado, mejor es la aproximación. ¿Sí? Profe, ¿Sí? estamos comentando que, por ejemplo, encontramos una aproximación para la función seno de x. Entonces ¿Sí? nosotros la hicimos en un punto, pero llegamos hasta un grado 9. ¿Claro? ¿Qué pasa si se sigue haciendo eso infinitamente? ¿Es realmente muy, 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 muy parecido a la función seno o no? No se puede decir eso. Sí, pues mientras mayor sea el grado del polinomio, menor es el error que se comete con el polinomio. Porque fíjese que tiene, por una parte, tiene la función. ¿Sí? En este caso, aquí también lo vamos a usar, ¿ya? Es la función seno, que esto no es un polinomio, pero tiene un polinomio que lo aproxima, ¿ya? Aproximar significa acercarse con un grado de tolerancia, ¿ya? O sea, se admite que no sean iguales, son parecidos. ¿Qué tan parecidos? Bueno, eso lo mide un error. De modo que, por ejemplo, la función f de x, si bien se aproxima mediante el polinomio, ¿ya? La función f va a ser igual al polinomio, ¿sí? Más
un cierto resto o error, ¿ya? Que depende del grado al que se haya llegado con el polinomio. Y este resto está en términos de la n+1 derivadas de la función, ¿ya? Entonces, ¿se puede lograr la igualdad? Sí, pero depende de la siguiente derivada, ¿ya? Ahora, esto de acá también se entiende como una aproximación local, ¿ya? Local cercano al punto A. Y ahí el radio de la vecindad que se tome requiere de un análisis un poquito mayor, que es, claro, que es convergencias de serie, ¿ya? Pero series de funciones. Ahí tenemos que hablar de convergencia de series de funciones. Pensando en que el x, aquí, el x es la variable real, ¿cierto? Entonces yo me pregunto, ¿qué tanto me puedo alejar de este valor a para que yo, al tomar un valor x, ¿sí? Cercano así, entre comillas, de a, este polinomio se acerque mucho a mi función f, ¿ya? A ver, dice, el parecido más grande está cerca del punto A. Claro, claro. Cerca del punto A, ¿sí? De hecho, el teorema que vieron también decía que en el límite, cuando x tiende a la función y el polinomio están tan cerca como quieran, para grado 1 o para grado n, ¿ya? Eso significa que la función se acerca más rápido, o perdón, el polinomio se acerca más rápido a f que lo que se acerca la x al a, ¿ya? Entonces, si usted con el x está muy cercano a, bueno, el polinomio representa muy bien o bien a la función f, ¿ya? De eso se trata de aproximar. Y trabajar con polinomios es más simple. Ahora, la construcción de este polinomio requiere de derivadas de orden superior. Y nosotros vemos este polinomio de Taylor aquí, en este contexto, de derivar varias veces una función que se puede derivar varias veces, ¿ya? Hay funciones, recuérdelo, que pierden la propiedad de derivabilidad, ¿ya? Entonces, no es que todas las funciones se puedan seguir derivando así por siempre. Hay otras, y los mismos polinomios, por ejemplo, tienen hasta cierta derivada que las puede calcular y les va a quedar una expresión algebraica que después para adelante son cero, ¿ya? Veamos. Y en ese sentido, por ejemplo, si esta f fuese un polinomio, el polinomio que le resulta al hacer polinomio de Taylor va a ser el mismo y va a cometer un error de grado 0. ¿Sí? O sea, no de grado 0, sino que un error igual a 0. ¿Ya? Eso significa que construye la misma función. Veamos. Vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a trabajar en el A. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir el polinomio de grado n centrado en 0 para la función e a la x. Entonces, el punto A es 0, el grado es n, no especifican cuál, y mi función es e a la x. De aquí sabemos que la derivada, que cualquiera de sus derivadas, ¿La enésima? ¿sí? Cualquiera en realidad, k, pongamos, de esta función es ella misma, ¿cierto? Entonces, el polinomio de grado n con centro en 0, en la variable x, va a ser la suma
de k igual a 0 hasta n, ¿cierto? De las derivadas de esta función evaluadas en 0 sobre k factorial por x menos 0 elevado a k. ¿Sí? Esa es la fórmula para calcular el polinomio. Ahora, ¿cómo se expresa esto? Fíjese que de acá, f o la derivada késima en 0 es simplemente e a la 0, que es 1. Entonces, este término de aquí es 1 para todo k, ¿cierto? Luego, mi polinomio se va a escribir como una suma desde k igual a 0 hasta n de x a la k sobre k factorial. O sea, 1 cuando el k vale 0, cuando el k vale 1 sería x sobre 1, más cuando el k vale 2 sería x cuadrado sobre 2 factorial, cuando el k vale 3 sería x al cubo sobre 3 factorial, cuando el k vale 4, x a la cuarta sobre 4 factorial, y así sucesivamente. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro primer ¿Profe? problema. Desarrollamos el polinomio de Taylor para f. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Por qué es k y no n, o sea, la derivada? ¿Cómo? ¿En qué parte? Porque, o sea, la sumatoria va desde 0, o sea, hasta n. ¿Sí? O sea, ese k va a llegar a algún n. ¿Sí? Ah, ya, ya. Entonces, ya. Este es el índice. A ver. Este es el índice de la sumatoria. Es el desde, ¿cierto? Y este es el hasta. Yo creo que es que en la igualdad, cuando está haciendo la suma, no escribió el hasta. Simplemente lo puso como... Claro, puse 3 puntitos porque no sé hasta cuándo llega. No se ¿Ya? puede poner x a la n, Claro, dividido de de hecho, n. ese es el último término. Ah, ya. Ese es Eso el es. último término. Más, ¿cierto? Y ahí termina. ¿Ya? Hasta aquí llega el polinomio de grado n. Pero es toda esta suma. Hasta acá. ¿Ya? Son las derivadas de la función las que van cambiando. Primera, segunda, tercera, cuarta, etc. Desde la derivada, ojo, derivada cero. O sea, ¿qué significa la cero derivada? Bueno, esa es que no derivo. O sea, es la misma función. ¿Se entiende? Veamos el B. ¿Ya? En el B, este es aproximar seno de un medio usando el polinomio de Taylor de grado 6. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora mi función f es seno de x. ¿Ya? El a también lo voy a considerar como 0. Y el n es hasta 6, grado 6. Ahora, usted podría preguntarme por qué a igual a 0. ¿Sí? ¿Se lo pregunta? Sí. Ya. ¿Y qué se responde? Aún no sé. Aún no sabe. Ya. Ocurre que después uno puede demostrar que estos polinomios, estas series, convergen para cualquier valor de x que se tome. Entonces yo puedo centrar el polinomio en el 0 y el punto P o el punto que quiero calcular, o sea, quiero calcular f de un medio, seno de un medio. Este un medio está cercano a 0, pero la convergencia de la serie que considero, la serie de función, serie potencia, me dice que esta serie converge
a este valor, a f de x, independiente del valor de x que yo tomé. Y para eso necesitamos estudiar algunos criterios de convergencia de series. ¿Ya? O radios de convergencia, que son conceptos que estudiamos más adelante. ¿Ya? Entonces, no hay problema con tomar el a igual a 0. Podríamos haber tomado a igual a 1 también. El problema de tomar a igual a 1 es que después yo tengo que calcular las derivadas de esta función en ese valor. Y las derivadas van a ser o senos o cosenos. Entonces me va a quedar seno de 1, coseno de 1, y esos valores Y son... muchos números. Claro, claro. Voy a perder precisión o exactitud en el cálculo, ¿ya? Y la aproximación que voy a hacer va a tener errores acumulados. Entonces, como las derivadas de la función f son senos y cosenos, y puedo calcular el seno de 0 y el coseno de 0, sé cuánto valen exactamente, ¿ya? Son los que me van a convenir. Por eso centro el polinomio en a igual a 0. ¿Podría haberlo centrado en otro valor? Sí, podría haberlo centrado en otro valor, ¿ya? El 0 está cerca de un medio, me sirve. Listo. ¿Ya? ¿Sí? Genial. Podría pensar, por ejemplo, en que centro el polinomio en un medio. Pero recuerde que el seno y el coseno tienen diferencia de fase un medio. Entonces ahí quizás me convenga aproximar otra función. No el seno, sino que el coseno. ¿Ya? Pero, bueno, ya hicimos la aclaración de por qué puedo tomar el 0. Vamos a hacerlo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Yo le aclaro una cosa. Cuando usted dice procesando, esta conjugación verbal es que está haciendo esa acción y yo no sé cuándo esa acción para, ¿no? Cuando me dice procesando, ¿cuánto se demora en procesar eso? Piense si tiene alguna duda, si le está quedando alguna duda, si en esto que está escuchando y viendo le queda alguna duda, y sobre eso pregunte, ¿ya? Pero no sé cómo interpretar el procesando. Yo sé que está pensando y digiriendo todo esto que se le está mostrando, pero plantee sus dudas, ¿ya? ¿Y Diga, cómo profe, vamos esto a no hacer lo ese entendí. cambio? ¿Cómo vamos a hacer ese cambio de centro 0 a... O no vamos a hacer eso? O sea, lo vamos a calcular en 0 nomás. No, Vamos a calcular en porque, cero, sí, para efectos de lo que porque estamos seno de haciendo. un medio está cerca de 0. Sí, pues. Lo que estamos haciendo, sí, no, todavía no amerita un desplazamiento del centro, ¿ya? Queremos... ¿Qué significa tomar el 0 aquí? Significa aproximar la función en el 0, ¿ya? Usar a igual a pi medio, ¿serviría de algo? Serviría de lo mismo. ¿Por qué? Porque esta serie, este polinomio, converge en cualquier x que se tome, ¿ya? Entonces, sí, podría hacerse, pero es más simple hacerlo con el 0, por la forma, por la estructura que le queda la serie, ¿ya? Quiero que hagamos algo rápido, porque nos queda poco tiempo, ¿ya? Vamos a hacer la serie, vamos a construir la serie, fíjese, primera derivada de seno, coseno. Segunda derivada, menos seno. Tercera derivada, esto Menos usted ya se lo coseno. sabe, menos coseno. Y la cuarta derivada se repite, seno de x. Se repite acá, esa. Y vuelve todo así, y es siempre constante. Entonces, ¿cuánto es fíjese, la derivada 0 de 1? O sea, f de 1. F de 1, perdón, f de 0. F de 0 o seno de 0 es 0. Primera derivada en 0 sería coseno de 0, 1. Segunda derivada en 0 sería 0 de nuevo. Tercera derivada en 0 sería aquí coseno de 0, menos 1, o menos coseno de 0, ¿sí? ¿Ya? Y luego se vuelve a repetir, ¿ya?
Entonces, cuando yo calculo el polinomio de grado 6 centrado en 0 de esta función, va a ser la sumatoria desde 0 hasta 6 de las derivadas evaluadas en 0 partido por k factorial por x menos 0 elevado a k, ¿ya? Y esto va a ser igual a ¿quién? Cuando k vale 0, tengo esto, 0. es 0. Más, cuando el k vale 1, la X primera derivada es cuadrado. 1. Sería 1 partido por 1 factorial por x elevado a 1. Más, cuando el k vale 2, tengo 0. Más, cuando el k vale 3, tengo menos 1. Ya. Menos 1 partido por 3 factorial por x al cubo. Más, cuando el k vale 4, me da 0. Cuando el k vale 5, me da 1. Sería 1 partido por 5 factorial por x a la quinta. Y cuando el k vale 6, 0. ¿Ya? No tengo un grado 6. El próximo grado que sigue es 7. ¿Ya? Y sería menos x a la 7 sobre 7 factorial. ¿Ya? Pero hasta ahí llego, hasta x a la quinta. Entonces mi polinomio de grado 6, en realidad no es de grado 6, sino que es de grado 5, en 0 de x va a ser x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial. ¿Ya? Y quiero aproximar seno de un medio. Para esto yo sé que p de grado 6 en 0 de x aproxima a mi función f. Por lo tanto, si calculo p ya de grado 6, 0, de un medio, esto va a ser una aproximación de f de un medio. Entonces evalúo p en 0, o sea, en un medio, perdón. Y quedará un medio menos un medio al cubo, sería un octavo, por 3 factorial. ¿Cuánto es 3 factorial? No, por 3, no. 6. 6. 6. Más un medio a la quinta, sería 1 partido por 32, por 1 partido por 120, que es factorial de 5. Ya, y esto hay que calcularlo. ¿Tiene calculadora? Vamos a usar calculadoras. Ya, sería Da 0,4794270833. 0, diga de nuevo, 047 94. 94. ¿Qué más? 270833. ¿Ya? Ya. Ahora, ya que está usted con calculadora, calcule seno de un medio. Ya, pero tengo que tenerla en radianes. Sí, pues. Sí, en radianes. Seno de un medio. Es 0,4794 ¿Ya? 2 ¿Ya? 553386. Casi. Fíjese, hasta aquí fue nuestra precisión. ¿Ya? Entonces entendemos que efectivamente este polinomio nos está ayudando a aproximarnos a los valores reales de la función. Si aumentamos el grado, es decir, si aumentamos, por ejemplo, ¿qué vendría? Vendría menos un medio elevado a 7 sobre 7 factorial, vamos a aumentar la cantidad de cifras de precisión, cifras significativas que tenemos de aproximación. ¿Ya? De eso se trata este polinomio. Así, esta es una de las aplicaciones de la derivada. Tenemos dos aplicaciones aquí encubiertas. Una para construir el polinomio y la otra que es la aproximación.
¿Ya? Estoy en shock. Ujú. Todos quedan igual. Demora Entonces, como cuando un mes ganarse en el cuando primer. me pregunten el seno de un medio, yo voy a decirle es un medio menos un octavo por un sexto más uno partido en 32 por 120. Y si necesita más precisión, aumenta el grado del polinomio. Y ya. ¿De acuerdo? El profe sabe que todo bien, pero voy a explicar otra vez por qué el A era cero. O sea, por qué se tomaba eso. Ya. Hay una pregunta más fácil en el chat. Dice, o sea, ¿se puede calcular el seno a mano así? No, se puede calcular un aproximado. ¿Ya? Casi, exactamente, casi. Ahora, la explicación de por qué el A igual a 0 es porque nosotros fijamos el centro del polinomio en un punto, ¿ya? En un punto cualquiera. Aquí puede ser cualquier número. Y ocurre que la forma que tiene el polinomio, la forma que tiene esto, ¿ya? O la serie que se genera, si es que este 6, el grado del polinomio, si este 6 es n y ese n tiende a infinito, ¿ya? Eso me produce una serie que se llama serie de potencia, ¿ya? Porque son potencias de la variable, que converge a mi función f de x, es decir, a mi función seno de x. Pero podría converger localmente, o sea, cerca del cero. ¿Sí? Ya sabemos que el p de x se aproxima a la función en el cero, o cercano a él. ¿Ya? Lo que pasa con esta serie, particularmente con esta serie, es que el radio de convergencia, es decir, los valores que se pueden, hasta dónde me puedo alejar del cero para tener buenas aproximaciones, ¿ya? Son todos los reales. Es decir, yo me puedo alejar lo que quiera y igual voy a tener una buena aproximación del seno en ese valor. En un grafiquito, esto ya lo vieron en clases, sería algo así. Permítame dibujar acá. Sería algo así. Usted tiene la función seno, ¿sí? Y el polinomio de Taylor, lo que está haciendo, bueno, está aquí, ¿cierto? Lo que está haciendo es o trazando una recta, o trazando una parábola, ¿sí? Que se va ajustando a esta curva, aquí, en torno a este punto. Entonces, en la medida que va aumentando el grado del n, ¿sí? Esta curva va tendiendo a parecerse a la función seno. Entonces toma un valor de aquí, por ejemplo, y aproxima el seno, pongamos este p, seno de p a través del polinomio, ¿ya? P de p, este es n y 0, ¿ya? Entonces puede tomar cualquier centro, perdón, puede tomar el centro 0 y cualquier valor acá que le va a permitir calcular su aproximación, ¿ya? También hay un trabajo, un análisis que se puede hacer con lo que están diciendo en el chat. Si me piden 5, 6, 10 cifras, ¿de qué grado tiene que ser el polinomio? Sí, eso también se puede hacer, se puede calcular y tiene que ver con el error que yo le decía acá, con análisis de ese error, ¿ya? Yo puedo trabajar este error que tiene que ver con las derivadas, ¿ya? Y acotarlo. Es decir, que este Rn de x esté acotado, que sea un polinomio acotado, cuyos valores no se pasen de. ¿Por qué? Porque fíjese que el error no es simplemente, como esta igualdad se cumple, no es simplemente la diferencia entre el polinomio que lo aproxima y la función. O sea, si este error está acotado, quiere decir que esta diferencia está acotada. O sea, yo puedo decir qué tanto me puedo equivocar. ¿De acuerdo? Pero eso no lo hacemos en este curso. Ese análisis lo hacemos después. Se hace después. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? En otros cursos de análisis numérico, ecuaciones diferenciales. ¿No se retoma en cálculo 3? Cálculo 3 no, cálculo varias variables.
El Mm, próximo semestre tenemos cálculo 3, Podría por ser en decirlo de alguna análisis. manera. No me acuerdo en cuál, porque cambiaron los ramos de la malla. Oiga, y me lo van a queda, volver a cambiar. me queda una cosa. Quiero hacer el 3, necesariamente quiero hacer el 3. ¿Tiene más clase ahora? Yo no, por lo menos. Bueno, yo sé que Lo de alguien, pedagogía, por lo menos, no. sí, pero me quedan 10 minutos. Si me aguanta, puedo hacer el de coseno. Construyamos el del coseno, porque quiero mostrarles una cosa que esto sí, como dicen los españoles, lo va a dejar flipando. Mire, Tostado. ¿ah? Pasado, Tostado. tostado. Voy a usar la parte de ejercicios propuestos. Para aclarar desde ya, los ejercicios propuestos, fíjese, son las indicaciones, use lo que hemos hecho para hacer los ejercicios propuestos. ¿Por qué? Porque dice, encuentra el polinomio de Taylor, pero ahora cambio la función. Antes era exponencial, ahora es logaritmo. Determina una aproximación del logaritmo de 2 usando el polinomio de Taylor de grado 6. Claro, lo que construyó aquí lo usa para calcular eso, ¿ya? Y en el punto 3 es encontrar otro polinomio de Taylor para la función arco tangente, ¿ya? Grado 3. ¿Por qué? Le pregunto si se atreve a calcular el polinomio de grado 4, porque las derivadas que le quedan de esta cuestión podrían ser un poquito esquivas, ¿ya? Cristóbal, pero ya, ok. 5 minutos y termino con el ejercicio. El polinomio en el 3, quiero hacerlo para el coseno de x. El punto A también va a ser el 0. Y el grado también lo voy a poner 6, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la primera derivada de esto? Va a ser menos seno. La segunda derivada va a ser menos coseno. La tercera derivada va a ser seno. Y la cuarta derivada vuelve al inicio, ¿ya? Y se evaluó en 0 estas derivadas. También me van a dar valores, aquí f de 0, me van a dar 1, 0, menos 1 y 0, ¿ya? Que van a ir alternados con la función seno. Entonces, cuando yo calculo el polinomio de grado 6 en 0 de x, va a ser, ya sabemos, la sumatoria de las derivadas k evaluadas en 0 sobre k factorial por x elevado a k con k desde 0 hasta 6. Entonces, cuando el k vale 0, tengo f de 0 que es 1 sobre 0 factorial por x elevado a 0, más, cuando el k vale 1, tengo 0, más, cuando el k vale 2, tengo menos 1, por, partido por 2 factorial y x al cuadrado. Cuando el k vale 3, tengo 0. Cuando el k vale 4, vuelvo acá en 1, ¿cierto? Sería x a la cuarta sobre 4 factorial. Cuando el k vale 5, tengo 0. Y cuando el k vale 6, tengo menos x a la sexta sobre 6 factorial. Hasta ahí llego. Quiero mostrarle una cosa. Este polinomio de aquí. Bueno, me falta escribir algo. Esto es igual a 1, ¿cierto? Menos x cuadrado sobre 2 factorial. Más x a la cuarta, 4 factorial, menos x a la sexta, 6 factorial, ¿no? Entonces, este polinomio y este polinomio, o este de aquí, fíjese, lo voy a llevar para abajo, x del seno va a ser x menos x cubo tercio más x a la quinta 5. 5 factorial.
¿cierto? Ya, si los junto estos dos, ¿sí? Tengo las potencias pares y las potencias impares, y la exponencial, este de aquí, las tiene a todas, ¿sí? Entonces, se da cuenta que la exponencial se va a escribir como el seno, o el polinomio asociado al seno, no, mentira, no es seno primero, es coseno, más i veces el seno, ¿sí? Este i veces tiene que ver con las potencias, ¿ya? Que le van quedando acá. Entonces va a ser la alternancia de signo. Entonces tiene ahora en el mundo de los complejos una nueva representación para el cis. ¿Se acuerda del cis? Sí, Que también, esa fórmula la inventó alguien, no me acuerdo cómo se llama. no sé, Euler puede ser. Ujú. Sí, sí. Euler, Ya, no me entonces acuerdo. le queda e elevado a i teta, ¿puede ser? Sí, yo estoy Aquí tiene flipando, perdón. aquí tiene la relación y pasa por esto, por la forma de escribir senos y cosenos en términos de una serie, y que esa suma de series le da la exponencial. Es mágico. Es mágico. No hicimos esto en profundidad. Sería interesante No, pero verlo. está Quizás se lo hermoso. preguntemos en algún momento. ¿Ya? Pero bueno, eso es el taller. Eso era el taller de hoy día. Gracias por su tiempo. Me pasé en 7 minutos. No se preocupe, profe, gracias. Y nada, espero que haya entendido lo que quisimos mostrarle hoy día. Sí, yo también estoy maravillado. Quería preguntarle algo, profe. Dígame. ¿En qué curso, si es que en algún curso se ve, se hace o nos muestran la demostración de que eso, tipo las dos escrituras de la fórmula, de que e elevado a i teta es igual ¿Mm? a coseno de teta más i seno de teta? No sé, quizás cuando retomemos series, a ver, bueno, Porque se lo tiene había que ser preguntado en a un un curso, ayudante. tiene que ser en un curso de análisis, Mm, ¿ya? No recuerdo en estos momentos si quedó un curso de análisis así de esa forma, ¿ya? Pero tiene que ser ahí, cuando se retoma el fundamento de estos cálculos que nosotros hacemos, ¿ya? Y si no, lo vemos aquí, ¿no? Porque en estos momentos, a esta altura del partido, estaría en condiciones de poder hacerlo. Porque creo que por ahí encontré algo de que tiene que ver con derivada. Alguna demostración, estoy seguro. Pero si todo esto es derivada, Sí, sí, por eso. No, ¿ya? pero es que como aquí la vimos, pero para e elevado, es que no sé cómo explicarlo, pero es que conocemos las dos escrituras, pero no sabemos por qué son iguales. Tipo, lo sabemos, pero yo por lo menos no sé. Ya. Bueno, habría que estudiarlo, ¿ya? Eso. Eso, voy a dejar de grabar, así que le agradezco haberse conectado y haber participado de esta sesión, ¿ya? Nos vemos.